Buenas tardes, Día Político por TSI. Abogado Octavio Pineda, los saludo aquí en el estudio. ¿Cómo está? Un placer saludarlo. Ya, Aquí anda hawaiano, haciéndole usted. la segunda a Renato Álvarez. Hoy la mañana andaba en el frente a frente. Estaba recordando las rutas y andaba ahí con una vestimenta al estilo suyo. Ahí le mandé un mensaje con Ulises Aguirre. Saludo al abogado Benedicto Santos. ¿Cómo está, abogado? Usted está en Roatán, ¿verdad? ¿Está disfrutando ya o trabajando? Buenas tardes. Saludos, compañero Matute, y igual que al abogado Pineda. No, pues estamos trabajando y también pues nos tenemos que divertir porque tenemos derecho, pero Claro. la premisa fundamental es el trabajo. Claro, usted tiene todo el derecho. ¿Va? Un saludo, abogado. Bien, vamos a comenzar el programa con esta publicación del 9 de marzo. Correcto. En el diario oficial La Gaceta, donde prácticamente manda a decir esto. Este es un PCM. Correcto. Que se publicó: declarar en reserva la información producida, generada o recibida relacionada con las estrategias del Estado en todos sus aspectos antes y durante la conducción de las negociaciones internacionales concertadas con otros estados u organismos internacionales en apego a las competencias de esta Secretaría de Estado y de conformidad a los artículos, ahí los menciona y usted los mira en pantalla. Manda secretividad, ¿cómo lo ve? Bueno, un gobierno democrático, la primera premisa es que el gobierno tiene que ser transparente, debe haber la mayor publicidad de los actos del gobierno. La redacción de ese PCM es preocupante porque puede ser utilizado para cualquier cosa. Secretividad con la negociación en la Sisi, secretividad con esa comisión que se acaba de crear para el ferrocarril interoceánico, secretividad prácticamente para todo. Y eso desde el punto de vista de una democracia es preocupante y además no permite el control constitucional que debe hacer el Poder Legislativo. Entonces, para usted mantener en secretividad puede existir trampa. Es una muestra de opacidad y puede ir involucrado ahí muchas cosas que pueden terminar afectando al Estado de Honduras. ¿Cómo reacciona usted, abogado Benedicto? Sí, bueno, mire, la misma ley de acceso a la información pública le da al Estado esa facultad, así como le permite que toda la información debe de ser divulgada y debe ser pública, también le da la facultad de hacer una reserva. Y eso es la misma ley lo establece y la misma Constitución de la República. Lo que en el pasado se ha hecho es que se ha reservado información y no se ha dicho. Y en este caso se está reservando información, pero se dice que se va a reservar. Y desde ese momento la información se vuelve pública, porque es muy distinto a que no se diga que algo se va a restringir esa información. Es decir, si usted tiene en pensamiento hacer una acción y sabe que esa acción tiene que mantenerla bajo reserva por alguna razón u otra, lo lógico es decirle al pueblo: esta información no se la vamos a dar a conocer. Esta información se va a mantener bajo reserva. Y eso le está informando a la gente y le está diciendo que la va a mantener bajo reserva. Lo fatal sería que no se diga que se va a mantener en reserva. Y yo creo que el abogado Ponce, que está ahí al frente, yo me recuerdo, estas frases las escuchábamos en aquellos años, cuando escuchábamos lo del problema entre Honduras y El Salvador. Mucha información se manejó en reserva y lo decían: esto se va a manejar en reserva, mucha información, porque va a afectar al Estado de Honduras si lo hacemos público. Y siempre se dijo, y me recuerdo que incluso el difunto, el profesor Pineda Ponce, que era un legislador, estaba en ese momento. Me recuerdo ya en los años de 80, después de que retornamos al orden constitucional, ya para el 90, que se dio el fallo en La Haya, había mucha información que solo el Estado sabía cómo se había manejado, pero el pueblo hondureño no lo sabía. Entonces, y ni siquiera había un PCM que dijera que era prohibido. Si me permite, con todo el respeto al abogado, sí.
desde el momento que dice que hay reserva, se está contradiciendo, porque si se reserva, significa que el pueblo no la va a conocer. Repito, en una democracia, una de las características de las establecidas, inclusive en la misma Constitución de la República, es que debe haber la mayor publicidad de los actos del gobierno. Cuando se reserva una información, como por ejemplo una negociación internacional como el juicio de La Haya, obviamente se dan las explicaciones correspondientes. Y en ese momento, como él lo señala, claro que era importante mantener reserva porque era un tema de soberanía limítrofe. Pero ¿por qué va a poner usted en reserva las negociaciones que usted hace con la ONU sobre la Convención contra la Corrupción y la Impunidad, que fue una de las promesas de Libre? ¿Por qué va a poner en reserva las negociaciones que va a hacer el hijo de la presidenta para el ferrocarril interoceánico en un proyecto que va a costar más de 30.000 millones de dólares? ¿Por qué se permite que hayan compras directas? Cuando la figura de la compra directa es una figura que está creada para temas de emergencia. Entonces, poner en reserva esa información, en primer lugar, el pueblo hondureño, que no es tonto, saca la conclusión de que algo turbio debe haber ahí, porque además se pone a la cabeza de esa comisión al hijo de la presidenta, que no tiene ninguna capacidad gerencial. Yo no le conozco título ni profesión, ni experiencia profesional, y se pone en reserva un tema tan importante como el tema de la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad, que se ha estado negociando ya por más de 2 años con Naciones Unidas, y que el pueblo tiene derecho a saber por qué no ha venido a Honduras después de que fue una de las ofertas del partido de gobierno. Abogado Benedicto. Bueno, mire, cuando la misma ley de acceso a la información pública le da esa facultad al Estado de mantener algunos tópicos, algunos puntos en reserva, es porque el legislador, el espíritu del legislador, cuando redactó esa ley, es porque lo vio pertinente. Y ante una situación de esa naturaleza, como no conocemos el asunto, como no conocemos la esencia o el punto central, probablemente el que está en la comisión sabe que alguna información no debe de ser pública por muchas razones. Entonces ya la misma ley le permite esa discrecionalidad que la tiene el Estado, y el profesor Pineda Ponce, el abogado Ponce, como catedrático, sabe que la ley le da esa gran amplitud al concepto de la ley, pero también en todas las leyes le da una reserva. Si no, y eso lo vemos en todas las legislaciones del mundo. Ahorita fue un ejemplo lo que pasó en los Estados Unidos, en una de las democracias en el mundo donde se piensa que es la democracia más transparentes. En el juicio de Juan Orlando hubo información que fue totalmente secreta y que atentaba al ¿cómo se llama? Podía atentar contra la seguridad del Estado de los Estados Unidos, y por eso se mantuvo en reserva. Entonces, mucha información de esa naturaleza pasó en ese sentido. En el caso nuestro, y como le repito, si hay una discrecionalidad que ya la misma ley se la permite, no puede cuestionarse. Ahora, si no existiera en la ley de acceso a la información pública esa normativa que le permite al Estado, como tutor, como lo querramos llamar, al Estado, Sí. protector, benefactor de un pueblo, también le da sus atribuciones y le da sus obligaciones. Y una de las atribuciones que le da es mantener en reserva alguna documentación. Ahora, cuando hablamos de las capacidades personales o académicas de cada una de las personas, me parece a mí que nos vamos en un ámbito muy distinto, porque nadie está obligado a presentar un currículum vitae de lo que es. Eso, Basta quemar llantas, entonces. Ahora, abogado. El Pineda Ponce, que no, yo solo quiero que por el ánimo del respeto mutuo que nos debemos de tener, si el compañero Héctor Zelaya tiene la venia y él está colocado para un tema que no es el de la CICI, sino que es otro tema distinto al de la CICI, porque Héctor está
nombrado en la comisión Sí, para el tema del canal interoceánico. Pero igual, Entonces, igual se ha declarado en reserva las negociaciones que él va a hacer en nombre del Estado de Honduras, en un proyecto que es trascendental para el pueblo hondureño, que le va a costar más de 30.000 millones de dólares. Y urgente, ¿va? Y se le coloca con facultades para hacer compras directas, secretividad en las negociaciones con estados, con conglomerados económicos. Ahí hay problemas y temas que tienen que ver con la soberanía, con los límites de Honduras. Y no podemos evadir la realidad de que, por ejemplo, los chinos que quieren establecer una base geopolítica en Latinoamérica están interesados en el Golfo de Fonseca. Entonces ahí va a haber también cosas que van a terminar convirtiéndose más adelante, desafortunadamente, en temas de corrupción. Voy a la primera pausa y ya regreso en Día Político por TSI. Bueno, la pregunta que se puede hacer mis amigos que nos ven esta tarde es, ¿por qué ocultar información? Yo sé que hay temas que son de Estado, entiendo, inclusive la misma Constitución de la República le garantiza esto al gobierno, el Instituto de Acceso a la Información Pública también lo garantiza. Sin embargo, hay un control constitucional del Poder Legislativo que está establecido ahí, en las atribuciones del Poder Legislativo. Y en el artículo 16 y 17 de la Constitución. Entonces también, ¿qué pasa con esa división de poderes que debería existir en esta democracia? Ahora, la pregunta es, abogado Benedicto, ¿por qué mantener en reserva todo, pues? ¿Por qué no ser tan transparente en lo que se está haciendo e informarle al pueblo de cada actividad que se está haciendo de parte del Ejecutivo? Bueno, la mayoría de los actos de la administración pública han sido públicos, los ha conocido el pueblo hondureño en su totalidad. En el tema específico de la CICIG, sabemos que hay intereses muy creados y que pueden entorpecer y que pueden torpedear la llegada, porque hay sectores, hay segmentos de la sociedad hondureña que no están interesados en la llegada de la CICIG. Empezando por los funcionarios del gobierno. Ha sido torpedeado. No, porque no he escuchado yo a un funcionario del gobierno en relacionarse a eso, pero sabemos de que el Estado de Honduras ha estado en manos del crimen organizado por mucho tiempo y que ese crimen organizado se mantiene. Ese crimen organizado se mantiene. El crimen organizado está incrustado en el país y eso lo han dicho desafortunadamente, aunque en Honduras lo saben, pero no se dijo. Hemos tenido que escuchar, y con pena los que somos abogados, que tenga que venir un gobierno extranjero a decirnos de lo malo que estamos. Entonces, el tema del narcotráfico, el tema del crimen organizado bien incrustado en el país, va a hacer todo lo posible para que la instalación de una comisión que venga a dar respuesta al pueblo hondureño, naturalmente que alguna información se tiene que manejar bajo una pregunta, abogado, una pregunta. Con este mismo PCM se puede declarar en secretividad todo lo que van a hacer en la isla del Cisne. No, porque lo de la isla del Cisne prácticamente ya todo está prácticamente en el tapete público. Ahí no hay ninguna razón. Cuando yo le hablo de lo que es el tema del crimen organizado, que vive, que pulula en Centroamérica y que Honduras, desafortunadamente nuestro país, ha tenido que soportar, porque sabemos que la cabeza de nuestra organización criminal no declarada por Benedicto Santos, no lo ha dicho, lo dice un tribunal de justicia norteamericano. Ese mismo tribunal menciona al secretario del Congreso, al expresidente y al hijo del presidente, en el mismo tribunal. No, pero ese es otro tema. Ahí no funciona. Ahí no funciona. Doctor, hay un ministerio público que se va a encargar de hacer las investigaciones, porque hay un dicho popular que el Ministerio Público puesto por Mel Zelaya. No le escuché bien. El Ministerio Público puesto por Mel Zelaya. Mire, a Joel Zelaya, que ni siquiera debería estar ahí porque es regidor y la ley le impedía ser fiscal general. Esa es una presunción juris tantum. No, está comprobada, mi estimado abogado. Él era regidor. Cada vez que me ponga la plena prueba, el fiscal general fue ratificado. Electo por una comisión ilegal de 9 personas en el Congreso.
No es ilegal porque la Constitución manda, la Constitución lo dice, doctor. Temporalmente, dice la Constitución. Que la Comisión Permanente del Congreso Nacional puede nombrar a aquellos funcionarios en aquellos espacios que estén acéfalos. Temporalmente. Y el Ministerio temporalmente. En acefalía. Y eso usted lo sabe perfectamente bien. Correcto, ahí estamos de acuerdo. Pero Entonces, la cuestión es que usted menciona el juicio, pero no solo menciona la parte que le conviene, porque no menciona que en ese juicio también salieron los nombres de Carlos Zelaya, de Mel Zelaya y del hijo de Mel y Xiomara. Sí, pero mire... Y del sobrino también, que por cierto es el que está construyendo la cárcel en la Isla del Cisne, que para todos también es una gran interrogante. ¿Por qué en la Isla del Cisne, que ha sido declarado patrimonio biológico y cultural del país? Mire, profesor y abogado, creo que también es profesor, hijo de un gran profesor Peñapoce, que yo lo conocí mucho. Mire, yo sé que estamos en una sociedad donde vamos a ser víctimas del ataque, hagamos o no hagamos. Entonces, si me van a atacar porque no hago, mejor que me ataquen porque hago. Si me van a atacar porque soy inoperante, mejor que me ataquen porque soy proactivo. En este sentido, como respuesta al pueblo hondureño, para darle una respuesta categórica al pueblo hondureño en contra del crimen organizado, mire, para su conocimiento, en la Isla del Cisne y todo lo que es un corredor logístico del narcotráfico. Sí, si tenemos precisamente por eso. No, por eso le digo yo, entonces vamos a seguir permitiendo que por ahí circule. O sea, lo que vamos a hacer es legalizar la pasada de la droga, entonces. Entonces, no, por el contrario, mire, el tiempo nos dará la razón. El tiempo nos dará la razón. La semana recién pasada se incautaron una buena cantidad de drogas. Sí, pero el otro día en Panamá salieron, un furgón lleno de droga de Honduras fue incautado allá en Panamá también. El crimen organizado, no, yo se lo dije, el crimen organizado, solo la cabeza le cortaron y está allá, pero la estructura orgánica, todos los tentáculos de crimen organizado está hecha en Honduras, y yo lo invito como hijo de un buen liberal, como hijo de un buen patriota, que luchemos todos en forma Ahí estamos de acuerdo. Okay. Para hacerle frente al crimen organizado y no venir a cuestionar temas que, como dice un dicho popular, lo que está entre cielo y tierra no hay nada oculto. Okay. Cosas que se darán cuenta. Me tengo que ir a la segunda pausa. Voy a la segunda pausa y yo les lanzo la pregunta a ambos. ¿Por qué ocultarle información a los hondureños? ¿Por qué? ¿Y para qué? Vamos a la pausa. Bueno, 1 minuto 30 cada uno para que me conteste la pregunta que le formulé antes de irme a la pausa. Repito, toda democracia, que realmente es una democracia, los gobiernos tienen que dar la mayor publicidad, la mayor información al pueblo hondureño de sus actos. ¿Por qué se declaran estas cosas en secretividad? Porque hay una intención atrás y obviamente la intención es que las negociaciones que se hagan, que los acuerdos a que se lleguen, no sean realmente el conocimiento público, porque van a ser cuestionadas y porque ya de antemano sabemos, por ejemplo en el caso de esa comisión del ferrocarril interoceánico, que ahí pueden haber negocios, yo le digo el negocio del siglo, y hay un ejemplo cercano aquí en México, el famoso Tren Maya, cuestionado ahorita porque se lo dieron al hijo de López Obrador, y ahí se descubrió una red de muchas cosas, pero sobre todo de corrupción. Entonces, para mí, esta es la antesala de un gran acto de corrupción y por eso no se quiere que el pueblo hondureño se dé cuenta. Abogado Benedicto. Bueno, primero la información, y como se lo decía hace unos minutos, la misma ley de acceso a la información pública le da esa facultad al Estado de mantener en reserva alguna información. Ahora, yo quiero cerrar con algo y con todo respeto con el abogado Octavio Pineda. El tema de las sedes en este país, vendieron el país en pedazos, fue una... No lo han derogado, no lo han derogado en el Congreso que maneja libre. No lo han derogado en el Congreso que maneja libre. ¿Dónde está? ¿Dónde está libre en el Congreso derogando la sede? ¿Dónde están? Profesor, son mayoría en el Congreso. ¿Por qué no lo han derogado? ¿Por qué no lo han derogado? Bueno, contésteme la pregunta. ¿Por qué no lo han derogado?
si ustedes dominan el Congreso. Deje hablar. Las sedes del Partido Liberal, así como muchos actos de corrupción que se mantuvieron en total impunidad en el gobierno de Juan Orlando Hernández, si le queremos llamar gobierno, un gobierno narco, ustedes como liberales hicieron un cogobierno y se aliaron con un ministerio público sordo, ciego, instituciones del Estado, con esto para usted por el aprecio que le tengo, como abogado, como profesor. Los liberales que estén involucrados en eso, que vayan presos. Yo no tengo nada que ver en eso, nada que ver. Ahora contésteme, ¿por qué no derogaron, por qué no han derogado las sedes? ¿Por qué no han derogado las sedes? Nunca lo escuché yo. Claro, hasta escribí en los diarios, estimado amigo. Le puedo mandar los artículos. Le puedo mandar los artículos que me publicaron en la tribuna. Lo que pasa es que usted me escuchaba porque andaba en campaña diciendo que iban a derogar las sedes, que iban a traer la CICI, y no han hecho nada de lo que han ofrecido. Y lo que anda haciendo ahorita usted es celebrando el poder en las islas de la Bahía. Así que a mí no me vengan con cuentos. A mí no me vengan con cuentos. Escuchemos al abogado. Explíqueme por qué no han derogado las sedes. ¿Por qué no han derogado las sedes si son mayoría en el Congreso? Los temas de Juan Orlando Hernández. ¿Por qué no han derogado las sedes si son mayoría en el Congreso? Escuchemos al abogado Benedicto. Eran fiestas bailables las que celebraba el Partido Liberal y el Partido Nacional. Y de eso lo digo con... Y ahora la celebran ustedes. Ahora la celebran ustedes. Tanto que le han dado el negocio del siglo al hijo de la presidenta, ¿va? Y no dijo nada. Y hoy que estamos haciendo las cosas... Ahí le voy a mandar los artículos para callarlo. Le voy a mandar los artículos. De un gobierno que realmente le quiere dar una verdadera democracia a este país y un verdadero país libre de narcotráfico y libre de muchas cosas. Sabemos que es difícil, pero por lo menos lo estamos intentando, no nos estamos quedando callados. Y ustedes se quedaron callados. No escondan la información entonces. Si son tan libres, no escondan la información entonces. Denle al pueblo la información para que el pueblo juzgue. La información es pública, abogado. Que el pueblo juzgue. El abogado Octavio Pineda se llamó al silencio cuando el Partido Nacional, voy a mandar los artículos, en forma conjunta, entregaron y vendieron este país y lo metieron y lo convirtieron en un narcoestado. Bueno. Muchísimas gracias y que pasen buen día. Gracias, abogado Benedicto Santos. Que disfruten las playas, estimado abogado. Gracias, abogado Octavio Pineda, muy amable. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.